Buenos días, pequeños monstruos. No tienen que levantarse, pero solo quiero traerles algo de desayuno, en caso de que necesiten un impulso de energía. Les he preparado todo tipo de sándwich, porque ¿a quién no le gustan los sándwich? Sándwich de mantequilla de maní, sándwich de mantequilla de maní y mermelada de fresa, sándwich de jamón y queso, solo de queso, sándwich de tomate. Oh, gracias, Papyrus. Me muero de hambre. Gracias, Papyrus. Sans debería llegar en cualquier momento con la bebida, pero no sientan la necesidad de levantarse si necesitan tiempo para recuperarse. Especialmente desde que ustedes dos decidieron salir a escondidas en medio de la noche para hablar con las flores. ¿Lo sabes? Por supuesto que sí. No pasan muchas cosas por aquí sin que yo me dé cuenta. Y además, ustedes no son exactamente callados. De todos modos, disfruten del desayuno. Hay cosas que tengo que hacer y luego volveré. Sans estará aquí, así que si necesitan algo, pídanlo. Nos vemos luego. Debemos mencionar cómo hablamos con nuestro Sans y con Papyrus a este otro Sans. Sí. ¿Otro Sans? ¿Eh? Así que, ¿qué estaban haciendo anoche? ¿Hablando con tus Sans y Papyrus? Sí, a través de las flores eco. Flores Eco, ¿eh? Parece una locura, pero es cierto. Había que escuchar muy de cerca. Pero estaban allí. Hablamos con ellos. Dijeron que iban a averiguar cómo resolverlo. Eso es bueno. Entonces, ¿nos crees? Claro. No lo sabemos todo. ¿Quién puede decir que no hay un mundo espejo? Rayos, podría haber infinitos universos alternativos. Pero no quiero pensar demasiado en eso. Me duele la cabeza. Pensamos en volver a Waterfall, donde hemos entrado en este mundo. Sí, pero como nos dijeron que no podían encontrar la puerta por la que pasamos, nos imaginamos que la entrada también desaparecería de nuestro lado. Entonces, ¿este espejo solo apareció un día? ¿Nunca lo habías visto antes? No. Nunca. Creo que fue Sans al que vi aquí hace años. ¿Tú lo viste? ¿Aquí? ¿Cómo? Brevemente, sí. Apareció a través de un portal negro. Y creo que también escuché a su Papyrus al otro lado del portal. ¿Eso significa que podría ser capaz de hacer otro portal? Es posible. Bueno, no los molestaré más. Así que yo solo... No, espera. Tengo algunas preguntas. Sí, está bien, quiero decir. Sí, claro. Responderé a algunas. ¿Qué tienes en mente? Bueno, una que me ha estado molestando es... ¿por qué los monstruos aquí sangran? ¿Como un humano? ¿Qué pasa con un monstruo herido en tu mundo? Solo tenemos una especie de cicatriz y un poco de polvo cae de las cicatrices. Y cuando nos caemos, simplemente nos convertimos en polvo. Ah, ¿eso es lo que te pasó entonces? Oh, sí. Bueno, solo puedo darte mi suposición. Ustedes todavía están hechos de magia, ¿no? Es básicamente todo nuestro ser. Bueno,
Es difícil de decir exactamente lo que está pasando, pero la sangre que ven en nosotros no es exactamente como la sangre humana. Funciona más o menos igual, sin embargo. Nos mantiene vivos. No querrás perder mucho de ella. Y a diferencia de un humano, esta está hecha de energía mágica. Sin embargo, no estamos del todo seguros de dónde viene. No podemos recrearla con exactitud. Pero parece que la magia de nuestro mundo tiene más sustancia física mientras que la tuya... no la tiene. ¿Significa eso que desde que vinimos a este mundo, eso también... Bueno, yo no lo habría pensado, pero al ver al Monster Kid ha hecho que cambie de opinión. Excepto tú. Todavía cicatrizas em, y no sangras. tal vez tiene algo que ver con mi alma. ¿Por qué dices eso? Bueno, es algo diferente de otros monstruos. ¿Cómo es eso? Si no te importa que te pregunte. Es... bueno, supongo que podría mostrarte. ¡Wow! Eso es inusual. ¿Tienes, rasgo de determinación? Bueno, es una larga historia. ¿Sabes? Este mundo ha visto muchas dificultades. Como probablemente ya sepas, una de las razones es el rasgo de determinación. ¿Qué? Tanto los humanos como los monstruos han estado tras alguien con este rasgo. Hasta ahora, todo el mundo cree que el rasgo de determinación ha desaparecido. ¿Por qué? No puedo decirte, pero te diré que mantengas tu alma a salvo. No se la muestres a nadie. No se lo digas a nadie. No importa qué. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿te importaría si te pregunto cuál es tu rasgo? ¿Mi rasgo? Sí, ya sabes, el color alrededor de tu alma. Define tu carácter. Así. La mía es paciencia. Papyrus es azul oscuro. Integridad. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Tiene rasgos de alma? Bueno, a juzgar por cómo sus estructuras ya han cambiado desde que están aquí, yo diría que ahora también tienes una. ¿De verdad? Déjame intentarlo. Oh, tiene naranja. Bien, valentía. ¡Valentía! ¡Eso es increíble! Me pregunto por qué cambiamos cuando estamos aquí. ¿Crees que perderemos nuestro rasgo cuando volvamos? Tal vez. No puedo decirlo, ya que nunca he dejado este mundo. Tal vez tu Sans te pueda decir. Tendré que recordar preguntarle. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una. Bien, dispara. ¿Qué te ha pasado en la pierna? Monster Kid. ¿Realmente quieres saberlo? Bueno, un día estaba dando un paseo por la montaña ocupándome de mis propios asuntos. Miré en un túnel oscuro y ahí una mancha blanca con un par de ojos brillantes, mirándome. Antes de que pudiera reaccionar, saltó hacia mí, con la boca abierta y los dientes afilados agarrando mi pierna. Resulta que la mancha blanca era en realidad un pequeño perro blanco, del tamaño de una calabaza. Me quitó la pierna y salió corriendo. Tuve que saltar todo el camino a casa en una pierna. Hasta el día de hoy todavía estoy buscando a ese pequeño perro blanco. No puede ser. ¿No me crees? ¿Un perrito blanco te robó la pierna? Esa es mi historia y me apego a ella. Espera.
¿Los humanos y los monstruos siguen buscando a personas con el rasgo de determinación? Supongo, aunque muchos han abandonado la búsqueda. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Freeze tiene el rasgo de determinación. ¿Eh? ¿Lo es? Ujú. ¿Qué? Bueno, no importa. Lo solucionaremos. ¿Quieres decir... ¿irás a buscarlo? Primero averiguaremos dónde está y veremos cómo enviarlo a casa tan pronto como sea posible. Entonces hablamos de recuperarlo. Bueno, me tengo que ir. Ustedes dos esperen aquí. Volveré en un rato. No vayan a ninguna parte, ¿ok? Ok. Claro. Yo... de repente tengo un mal presentimiento. Yo también. Toma. Sé que prefieres no hablar, mi niño, pero necesito saber qué pasó. ¿Estuviste atrapado en la montaña todo este tiempo? ¿Qué pasó entre tú y los monstruos? ¿Y encontraste lo que buscabas? Eh, Frisk, ajá. por favor, háblame. Mm. Estoy bastante segura de que los monstruos hicieron algo a los recuerdos de este chico o algo así. No ha mencionado nada sobre ti ni sobre nadie más. Solo hablaba de los monstruos. No deberías tenerles miedo. ¿Eh? Los monstruos. Dime qué pasó cuando entraste en la montaña. Lo siento. Yo no soy quien creas que soy. ¿A qué te refieres? No soy el Frisk que conoces. Vengo de otro sitio. Otro mundo. Caminé a través de un portal, creo. Y terminé aquí. Lo siento. No reconozco la cara de nadie aquí. ¿Crees que los monstruos son capaces de eliminar recuerdos? ¡No son tus enemigos! ¿Mm? ¿Podría darnos un momento, por favor? Bien, como quieras. Me estoy cansando de oír esto de todos modos. Me disculpo en su nombre. Tiene buenas intenciones, pero puede ser difícil entender cosas que no han experimentado ellos mismos. Siempre has apoyado a los monstruos, incluso de pequeño. Entiendo que tú no estás dispuesto a hablar mucho ahora. Debes estar muy confundido. Entonces, ¿no recuerdas nuestras caras? No, ¿Incluso la mía? lo siento. No te lamentes, Frisk. Lo que sea que esté pasando está fuera de tu control. ¿Puedes decirme qué recuerdas de Frisk? Bueno, recuerdo a Frisk como un niño tranquilo, pero vivaz a la vez. El amor que sentía por todos los seres era inconmensurable. El Frisk que recuerdo podía cambiar incluso a las peores personas. Frisk intentó dar una simple moneda de oro que había ganado a la persona más gruñona del pueblo. Sorprendido por el acto de bondad, el hombre gruñón volvió al día siguiente al mismo lugar y vio al niño rebuscando comida en la basura. Ese hombre cambió su forma de ser ese día y trató de dar a ese niño una vida mejor. El hombre aprendió mucho de ese niño. El niño veía al mundo de forma diferente que la mayoría de las personas, más sabio que sus años. ¿Ese hombre eras tú? Sí, lo era.
Fritz siempre quiso saber más sobre los monstruos. La única información disponible sobre ellos era... bueno, se podría decir que eran bastante parciales. Todos escritos por humanos que eran, en el mejor de los casos, indiferentes hacia ellos. Página tras página, los monstruos han sido descritos como despiadados, violentos, manipuladores implacables. Pero Fritz vio estas mismas similitudes en otras criaturas. Humanos. Lo admito, dudaba en dejarme llevar por estos pensamientos, ya que había crecido con historias de horripilantes y brutales monstruos. Fue un reto para mí verlos como cualquier otra cosa. Tú o Fritz intentó por todos los medios convencerme de lo contrario, que los monstruos no eran más diferentes que los humanos. Pero yo seguía siendo reacio con estar de acuerdo a tales pensamientos. Entonces una mañana me desperté y Fritz se había ido. Esta nota fue dejada en su almohada. Para Darkness, quiero mostrar de una vez por todas que los monstruos son buenos y no hay nada que temer. He ido a la montaña para hablar con ellos. Prometo volver con pruebas de que son como nosotros. Lo único que quiero es que los monstruos y los humanos sean amigos, no más enemigos. Imagina lo genial que sería tener un monstruo como amigo. Por lo menos, quiero que los monstruos sepan que no todos los humanos son tan malos. Por favor, permíteme hacer esto. Los echaré de menos, pero volveré en cuanto tenga pruebas. Siempre con amor, tu niño, Frisk. Por supuesto, intenté encontrar a Frisk. Me dirigí a la montaña y traté de encontrar cualquier rastro de él. Pero no encontré nada, ni un rastro. Nunca supe si había llegado a la montaña. Intenté entrar a la montaña, pero... bueno, los monstruos no estaban contentos con mi presencia, lógicamente. ¡Dispérsense y busquen por el otro lado! No hay otros humanos, solo yo. ¿Un humano solitario entrando en estos territorios? Lo dudo mucho. Vuelve al lugar de donde viniste, humano. Por favor, solo quiero saber si han visto a un niño humano vagando por esta montaña. Si lo haces, por favor, no. No hay niños humanos aquí. Ahora vete. Por favor. ¡Largo! Yo confiaba en que no le harían daño a un niño, pero aún así había esperado fuera de esa montaña a una distancia segura. Y esperé, porque no podía estar seguro. Me aferré a la esperanza de que, de alguna manera, algún día, Frisk volvería. Pasó el tiempo. Amigos de confianza insistieron en esperar conmigo. Algunos perdieron la fe en que regrese Frisk. Algunos recomendaron seguir adelante. Algunos incluso sugirieron que Frisk había tenido un destino terrible. Me negué a creer nada de eso. No podía. Y sin embargo, después de tanto tiempo, aquí estás. Puede que los recuerdos no estén completos, pero estás aquí sin embargo. Vivo, sano y bien cuidado. Estoy más dispuesto que nunca a aceptar la posibilidad de que nuestros antepasados estuvieran equivocados sobre los monstruos. Y que de hecho muestran bondad hacia los humanos, si se lo permitiéramos. Me encantaría escuchar tus historias sobre los monstruos, Frisk. Pero por ahora deberías descansar. Pareces agotado.
in New Orleans. They call the rising sun. When many poor boys to destruction has gone, and me, oh God, for one. Just fill the glass up to the brim. Let the drinks go merry around. We'll drink till the light of a rounder poor boy who goes from town to town. ¿Qué es esto? Son regalos para decir bienvenido a nuestro universo alternativo.